El desprecio de la historia. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más del Desprecio de la Historia, nuestro queridísimo podcast, blog, programa de historia universal con comedia, que tengo el gusto máximo en la vida de conducir. Cada grabación es una delicia, porque soy comediante, pero eso no significa nada, porque yo trato de hacer reír, pero yo ¿cuándo río? Pues cuando recibo los balazos de humor del Dr. Stern en mi oído. Doctor, ¿cómo estás? Nuestro señor culto, nuestro señor educado. ¿Cómo andas? Ese soy yo. Ya lo sabía. Cállese, no me interrumpa. Ah, bien, gracias. Qué Adiós. bueno. Muy bien. Bueno, adiós. Gracias, adiós. Y con nosotros está. Y muchos ¿Sabes que la palabra adiós sí quiere decir eso? Adiós, ve con Dios, es como sí. Adiós. Ajá. ¿En serio? Sí, claro. Órale. Adio en italiano. Adio. Adeus en catalán. Adio. To you and you and you. Y tenemos a Sergio Mendiola otra vez, nuestro invitado que ya es de casa. Lo queremos mucho, hemos grabado 600 cosas hoy, contenido exclusivo, el episodio pasado. Y hasta comiendo. Y un episodio que está de explosivo. ¿Qué onda que vamos a hacer? Les voy a contar lo que pasó. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno, sigues bien. Quiero escuchar qué pasó. ¿Sigues bien? Sigo bien. Van 4 veces que te lo pregunto hoy, va. Todavía. Me gusta el diagnóstico que vas generando a partir de cada determinada hora. Sigue bien. Sí, bien. Y muy a bien, pesar veía de yo a Sergio todo. así, y muy bien. Bueno, Sergio es, para quien está viendo este episodio y no vio otros, un señor muy culto, es un youtuber. Madre mía. No, y lo lograste, te convertiste en lo que juraste destruir. Que pueden encontrar su canal de YouTube como Sergio Mendiola Aro con H. Y ahí, bueno, si el Dr. Stern les genera controversia, este güey ni se imaginan. Pues, hace rato dijimos, vamos a hablar del tema de Sasha Sokol, que denunció a Luis de Llano Macedo, ¿no? Que porque pues abusó de ella. Fue un cuate que anduvo con ella cuando ella era muy chiquitina, ¿no? Una menor de edad, muy menor de edad, tenía 14 años y él 39, ¿no? Entonces denuncia esto en Twitter, se hace muy grande, justo el Día Internacional de la Mujer. Dijimos, vamos a hablar de eso, grabamos un episodio para el contenido exclusivo. El contenido exclusivo, pues puedes entrar ahí uniéndote desde la página de YouTube de Gon Curiel. 29 pesos al mes, puedes ver en computadora. La de risas en la computadora, en un browser. Porque en la app no viene. La de risas, sketches, cosas que hemos grabado del Dr. Stern. Fuimos a comer, el Don Eric nos documentó la de Rey. Y entonces dijimos, pues hay que grabarlo. Y de repente nos alargamos en la conversación y empezó a tocar temas delicados de feminismo y demás cosas. Que francamente a mí me parece... Si ya me conocen, ¿para qué me invitan? A mí me parece que yo estoy lo suficientemente poco educado como para andar diciendo cosas que pudieran ser irresponsables. Entonces les dije, ¿saben qué? No quiero estar usando mi micrófono de formas que pudieran no ser adecuadas. Entonces, ¿qué les parece si publicamos el episodio en el contenido exclusivo? Y ustedes, si son tan amables, quienes están allá, Despreciers VIP, nos comentan. Y quienes no, pues estén allá. Ah, bueno, también sirve que por favor se metan. Exacto. Por favor se unan y paguen, por amor a Dios, 29 pesos por nuestro contenido exclusivo, que lo hacemos con mucho amor y con mucha gracia, la neta, Doc. Ahí te saco unos buenos chistoretes. Y entonces ahí nos ponen, no, si se mamaron, no se mamaron, esto, lo otro, porque también si son voces que de repente pudieran ser escuchadas con nuestras opiniones limitadas y lo que sea, pues nos encantaría pues poderlas compartir. Entonces, ahí lo tienen, el tema Sasha Sokol contra Luis de Llano. La neta yo creo que está súper light, Gon está exagerando un poco, pero que ustedes ya nos dirán. Que quede bien claro que estamos totalmente en desacuerdo con el pinche Luis de Llano y a favor por 1000%. 100% no hay más, pero si hubiera más, 1,000,000,000% con Sasha Sokol, que te queremos mucho. Te mandamos un abrazo. Yo en lo personal que crecí con Timbiriche, crecí con tu música, vi alcanzar una estrella 2, fui fan de los muñecos de papel y luego te admiré cuando estabas en Twitter y luego toda la vida. Y ahora esto es en serio. Y lo digo así como él me dice cuando ya quedó claro. Sí. Cállate. Pero... Ay, cállate. Te mando un abrazo y muchas gracias a ti y a toda la gente que alza la voz contra cualquier persona que le hace el mal. Ahora sí, por lo pronto, los Romanov. ¿Qué pasó ahí? ¿Quiénes son estos señores rusos? Esta dinastía. Ahorita está de moda Rusia para mal. ¿Y qué onda con los Romanov? Pues está bien saber más de la historia de Rusia. Hubo un momento en que los rájale muñeco, ¿no?
Pues es una familia. Es como cualquier familia. Cualquier familia, nomás que... Pues, unos fifís. No, fifís. Otro fifís de otro palacio. No, boyardos. Boyardos. Si te imaginas que hablar de los boyardos. Tenían 1000 palacios. Antes que nada, yo les recomiendo que vean también el episodio de Juan IV el Terrible. Hicimos nosotros esa mamada de episodio. Iván el Terrible. Iván IV. Iván el Terrible. Nosotros no hicimos eso. Pero ese lo hice con Cocomi, con Iván Mendoza, me parece. ¿No estabas tú? No. No salió tan bueno como cuando estoy yo, pero igual. Iván Mendoza, genio de la comedia Coquis, ni se diga. Sí. Y para que tengan más contexto, ¿no? Porque tiene que ver desde Iván el Terrible, Juan el Terrible. Pero deberíamos decir Juan, ¿por qué decimos Iván? Sí, es Juan, es Iván. Claro. Juan Juárez. Es que hay una historia ahí que es muy larga de contar, que mi amigo Iván Juárez en un video alguien dijo, tú Juan Juárez, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, un pocho horrible, una experiencia Juan muy fea. Experiencia Muy fea del stand-up que no se va a recordar. Entonces... Saludos a Richard Villa. Le mandamos pues una básicamente pues es una familia que por X circunstancias que ahora vamos a ver, llegaron a tener el control de lo que hoy es Rusia. Bueno, en ese tiempo ya... ¿Qué es Rusia? O sea, originalmente, ¿qué era? ¿Quién estaba ahí? Ahí está la clave, doctor. ¿Le di Buena con todo? Pregunta. Diste Eso, con chingada todo. madre, eso. Y dejaré que contestes a Da el contexto y se va. Sí, me avisan cuando se acabe Me el primer avisa bloque. cuando exacto. Ya, Oye, ya estoy voy tan... por un cigarrín. Sergio, adelante. Mira, ¿por qué es importante la pregunta? Pues mira, pues porque para mí es una En curiosidad general. muy grande que Como tenía. conocimiento general. Ok. ¿Por Sí. qué? ¿Por qué sí? Porque la Putin, por ejemplo, ahorita está intentando poner... Como que la Putin. ¿Qué te pasa, Sergio? Dijo la Putin. A ver, Luego, ¿por qué nos cancelan? ¿Por qué no podemos me sacar estoy refiriendo a la comida de Quebec, ¿no? La Putin. ¿Así se llama? Sí, tuvieron... En Quebec ahorita pusieron muchos anuncios que dicen: les debemos recordar que nosotros no tenemos nada que ver con el autócrata ruso. Ah, sí. Porque se escribe igual que el apellido en francés. Bueno, decías antes de que te interrumpiera. Entonces, Putin... Ahora me van a linchar a mí. Ya sabes. Vas. Cancelado. Vas antes Bueno. que me... Es que yo a veces tengo así de... Sigue. Sí. Entonces, como que empiezo a calcular Sí, el te enojo. empiezan a dar nervios. Putin lo que está diciendo es que Ucrania es parte de Rusia, básicamente. Entonces la pregunta es: ¿qué es Rusia? Entonces, originalmente toda la civilización de esa zona nace en una cosa que se llama la Rus de Kiev. Kiev es la ciudad, ¿no? Ajá. Y entonces son una serie de principados alrededor de esa ciudad que todos hablan que era un idioma paso parecido. comercial que fue fundada por vikingos, básicamente. O sea, los rusos son vikingos. No, los líderes rusos. Ajá. Y hay un pueblo eslavo ahí. Ajá. Y la mezcla sale estos reinos ¿Eslavo? de eslavo. O sea, ¿no le pagaba? Es la... ¿No le pagaba a los esclavos? Los eslavos. ¿Quién ha hecho ese esclavicidio? Ay, la tremenda corte. La tremenda Qué corte. padre. Saludos a mis amigos Chito y Coca de Querétaro. ¿Qué? Les damos un fuerte abrazo. Ellos hicieron una puesta en escena de la tremenda corte que yo creo que a la fecha no me he reído tanto en otra cosa, en otro show en vivo como en ese show. La tremenda corte en Querétaro, en el teatrito La Carcajada. Uf, qué tiempos. Bueno. Ok. Entonces, Sí, muy interesante el teatrito. La carcajada, bueno. Qué carcajada. Qué carcajada con el teatrito. La carcajada. todos esos reinos son conquistados por los mongoles, ¿no? Que ya vimos también la historia del Imperio Mongol, más o menos. Y conquistan todo eso y los hacen vasallos de lo que se llamó la Horda de Oro, que son los mongoles que se quedaron de ese lado. Entonces, varios de los principados o de esos territorios son absorbidos por Polonia, en la mayor parte de lo que hoy es Ucrania, y el resto quedan como vasallos de los tártaros y de los mongoles. Dentro de esos vasallos queda una aldea que se va volviendo cada vez más importante, que se llama Moscú. Entonces, sí. Antes que eso, los eslavos, para aclarar un poco, es un pueblo indoeuropeo. Ahí está.
Ahí está. Ahí está, cabrón. Oílo. Oílo, pues estoy aquí. Y un pueblo indoeuropeo de güeritos, bellas mujeres. Gente de ojos azules, grises. Y ajá. Bonito. Que pues originalmente tenían el mismo idioma y que obviamente pues se fue diversificando en regiones según se fueron estableciendo, pero que siguen siendo muy parecidos los idiomas eslavos. O sea, hoy, por ejemplo, los pueblos eslavos son serbios, croatas, polacos, checos, eslovacos, polacos ya dijiste, lituanos no, ya iba a decir, no, pero no, lituanos no. Rusos, ucranianos, bielorrusos, rusos, ucranianos, bielorrusos, rusos de los rusos. Exacto. Y bielorrusos. Y espera, me están faltando. ¿Cuál falta? Búlgaros, ¿no? Búlgaros. Eslovenos, exacto. Bueno, para que se den una idea quiénes son los eslavos. Y todos esos idiomas son muy parecidos. O sea, ya son diferentes. Como italiano, portugués, como italiano, portugués, español. Rumano. Exacto. Unos más diferentes que otros, pero muy parecidos. Y el alfabeto que usan es según la religión. O sea, los países eslavos están divididos en católicos y ortodoxos. Cuando fue el gran cisma, pues así partió justo ahí a la mitad del mundo eslavo. Entonces, por ejemplo, los checos, los eslovacos, los polacos y quién más, croatas y eslovenos son católicos y usan el alfabeto latino. Y todos los demás son ortodoxos y usan el alfabeto cirílico. Ajá. Que lo inventó un tal Cirilo. Okay. No tiene mucha. Que es un monje que era su hermano Metodio, sí, Cirilo y Metodio, ¿no? Eran hermanos, que son los que evangelizaron Cirilo Rusia. Dice, tengo ideas brillantes, pero no sé cómo ordenarlas. Hay que ser metódicos. Metodio dice, yo sí sé cómo. Haz un alfabeto cirílico. Cirílico metódico. No tengo ideas, pero tengo el método. Exacto. Y entonces Cirilo hizo el alfabeto cirílico, que es el que hasta la fecha son las letritas rusas. Las letritas rusas que también se usan en Serbia y en Bulgaria, etcétera. Es bueno. Pero en Bulgaria son muy corrientes. O sea, ¿no? Tanto Bulgaria. Muy corrientes. Sí. De plano. Son los eslavos más corrientes. ¿Cómo les ponemos a esa Bulgaria? Porque hay búlgaros, hay vándalos y hay ávaros. Ávaros. Esos son los que no quieren gastar. ¿No has visto los pueblos que dicen los ávaros? Es bien ávaro. Es bien ávaro. Es bien ávaro. Entonces, y bien búlgaro. Tú sí casi te vuelves búlgaro con el episodio de Juana de Arco. Sí. Es bien búlgaro. Y además también comen mucho yogur. Los búlgaros. Chale, balazos de humor malísimos. Okay. Balazos de humor con el Dr. Stern. Y por cierto, sí es verdad que se come mucho yogurt en esa zona. Buen dato. Sí. Grecia y todo eso. Bueno, entonces Kiev era un paso muy importante, que era como el centro de todo este mundo eslavo. Y la Rus de Kiev es porque, bueno, la etimología no es tan certera, pero hay una leyenda que es que había 3 hermanos que fundan los principales pueblos de como eslavos, ¿no? Rus, Chej y no me acuerdo cómo se llama el de Polonia. Y Ringo. Rus, Chej, Pol y Ringo. Exacto. Y entonces la ciudad se llama La Rus, pero porque la fundó Rus. O el pueblo Rus, ¿no? La familia, la etnia Rus. Y Kiev es en la actual Ucrania. O sea, realmente ahí es de donde, la familia de Fidel Castro, viene, ¿no? Fidel Castro Rus. Exactamente. Por eso le gustaba a Rusia. Por eso era tan soviético. Exacto. No, el Rus es un apellido judío, ¿no? Cripto judío. Ya los judíos están también en el rollo del cripto. Sí, son los primeros que entraron en eso. Sí, pues claro.
Tú sabes que hay mucha habilidad. Entonces, saben mucho de finanzas. nos van a cancelar por No, sí. Bueno, pero estereotipos. aquí no hay bronca porque ¿A tú quién? eres judío. Ah, ya, si tú eres de esa... No, Pero a ver, oye, tú me has dicho no que son así, solo me soy mentiste. judío, sino tengo amigos judíos. Eso. Me llevo Tengo- con judíos, un día Ese. jugué con un judío. Y ya por eso, sí. Un día jugué Un día con- jugué con un judío, un día platiqué Un día con vi un judío. Un día vi, no dije nada. No dije nada, dije me nada. contuve y no le pegué. Entonces no soy antisemita. Ok. Eso lo dijo el judío. Ahora Entonces, sí. esa es la ventaja. Ahora sí. Ay, Ok, entonces, y ahora sí, estaba diciendo Sergio que después empezó a desarrollarse otro polo, que era Moscovia, o sea, Moscú. Y adelante, por favor. Y bueno, el Moscú tiene como la capacidad de volverse los cobradores de impuestos de los mongoles. Entonces se vuelven los que tienen la sartén por el mango. Ya iba a decir un chiste, pero no se puede. Ujú, sí. Sí, sí. En toda la zona. Entonces se vuelven los dominadores de ese territorio, digamos que es como el núcleo duro de Rusia, Ujú. ¿no? de lo que hoy es la Federación Rusa. Ujú. Entonces, con el tiempo empiezan a haber líderes de Moscú que se van volviendo más fuertes, hasta llegar a un gran príncipe, porque era un principado, un gran principado. Un día me corrigieron. Gran eso. principado, eso es el gran príncipe. No, sí, bueno, me voy a desviar, entonces no. Dilo, dilo. No, No, es no, que no, sigue. él me conoce cuando me desvío. Pero bueno, el chiste de esto es que el gran príncipe Iván III o Juan III empieza a conquistar todos los pequeños principados alrededor de Moscú y consolida todo lo que está afuera de las zonas mongolas o polacas, Ajá. ¿no? Y ahí ya se vuelve una potencia regional. Ok. Que empieza a desarrollar su propio idioma, que es el ruso. Exacto. O sea, después llegaría a ser el ruso. Se separa justamente Del ucraniano. del ucraniano, del polaco. No, el dio- polaco siempre fue diferente. Pero, pues, en algún momento fueron. O sea, bueno. Pero sí, para ese tiempo ya era diferente. Y ¿Polaco? entonces. Polaco. Polanco y Pol- Tecamachalco. Polaco duele más. Él está hablando en búlgaro. Ya se los por puedo ejemplo. decir. Ahí ya es búlgaro eso. Sí, también es honéstiro. No, pero entonces. Bueno, entonces ya llega un señor que pues, llegó así, un señor. Buenas tardes, señor, pásele. Pásenle adelante. ¿Usted quién es? Soy Iván IV, Que es el hijo de Iván III. el terrible. Que es como el Enrique VIII de Rusia, así, el que mataba a sus esposas y no es que A tenía. sus hijos. A su hijo lo mató a bastonazos, al heredero. Imagínate, porque se enojó así de. Te dije que laves el coche. No sé. Sí, no sé. Niño huevón. Oye, sí, ¿por qué se habrá enojado? Pues ya, la verdad Perdió estaba. la cabeza estaba cuando cucú. se murió la esposa. Los boyardos envenenaron a la Eso esposa. dice. Todo eso está en el. Se supone que los boyardos Los boyaros son la envenenaron. aristocracia Ah, sí. de toda la zona. O sea, son los que tienen como gran... Los feudales, pues. Ajá, los es la nobles. época feudal de Rusia. Y entonces él lo que hace es pierde a su esposa, piensa que envenenaron a la esposa, a la aristocracia, y él empieza una campaña para eliminar a la aristocracia y volverse él el núcleo del control de todo. Ujú. Y bueno, eso es muy importante porque después se vuelve una autocracia, es decir, que una sola persona gobierna. Ajá. Y no hay, justamente no hay como diálogo con toda la parte aristocrática, porque ya no tienen fuerza. Así es. Sí, se pone el título de zar, que es César o emperador, Ujú. y autócrata de todas las Rusias. Así era el título. Ok. Pero además conquista Siberia, Ujú. que eso es algo. En una sola conquista, pues ¡pum!, se agregó. O sea, Siberia es como el 70%, ¿no? % del territorio ruso actual. Bueno, más bien es que había los mongoles se fueron cada vez haciendo más débiles y fueron creando janatos, ¿no? O sea, donde gobernaba un han, como Genghis Khan, ¿no? Y entonces había el de Kazán, Astracán y Siberia, que no era toda Siberia, pero digamos que era la puerta de entrada
hacia todo lo que hoy es Siberia. O sea, hoy, la Siberia de hoy es como el 70% de Rusia. Rusia. O sea, es así gigantesco, ¿no? Y si fuera un país, seguiría siendo el país más grande del mundo. Nada exacto. más Siberia. Exacto. Ok. Pero entonces Iván el Terrible conquista Siberia y entonces ya es propiamente un imperio. Por eso se pone zar, ¿no? Se autonombra zar. Y ese es, él es considerado como el fundador de Rusia. Antes pues eran feudos, ¿no? Y el más importante de los feudos de esa región era Moscú, pero no era la capital de un imperio, era solo un feudo más importante y dominante. Pero ya a partir de Iván el Terrible ya es todo un imperio Rusia. Ok. Para llegar a la familia Romanov, pues poco después de Iván el Terrible que llegan, o sea, después de Iván Teodoro. queda su hijo Teodoro II o Fiodor. El nombre Fiodor es Teodoro. Y segundo. Y pero se muere más o menos pronto y entonces queda como... Qué triste se han de haber quedado a Alvin y Simón. Exacto. Verdaderamente. Sin Teodoro. Y entonces toma el trono un tipo que pues por ahí venía de quién sabe dónde, que se llamaba Boris Godunov. Que existe una ópera, por cierto, Boris Godunov, que está muy buena. Ahí sí. Sí suena, ¿no? Tibujoy. Exacto. Ya niegue vario paruski. Sabía que era una buena pregunta. Pero bueno. Y entonces... Qué provocador es. ¿Qué tal? Soy un revoltoso. Es de Borodin, ¿no? De Borodin, Sí. ajá. Y entonces... ¿Sí, no, don Eric? Sí, ¿no? Borodin. Sí, estamos seguros ya, don Eric y yo también. Sí. Ok, entonces Boris Godunov dura como 3 años. Pensé que la ópera. Sí, dices, no mames. Imagínate lo larga. Obra maestra. Se quejan de las de Wagner, pero... La gente se quería levantar y había gente de no, con látigos. Exacto. Sí, ya una Látigo tortura. así los cosacos. Imagínate los cantantes, ¿no? Así, bueno, Oye, el elenco iba, elenco alternante. se iban muriendo así. Sí. No, duró 3 años el zar Boris. Pensé Boris que, I. Pensé que la puesta en escena, o sea, que la corrida había sido de 3 meses después ya perdió taquilla. Además, Boris no tiene traducción a español. ¿No? ¿No? Boricio, ¿no? Yo tenía un amigo que se llamaba Boris. Se llama, supongo, ya no sé. Pero imagínate, Boricio. Francés él. Bueno, entonces Boricio Godunovio duró 3 años y queda su hijo Teodoro III. Mauricio Godínez. Godínez, andar. Y llega un tipo que para esto cuando se muere Teodoro asesinan a los hijos de Iván el Terrible para que no vayan a regresar al trono. Pero había ahí una duda de si a uno de los hijos sí lo mataron o no. Demetrio o Dimitri. Y al parecer, lo que los historiadores confirman es que sí fue asesinado Dimitri, pero llegó un impostor que se hizo pasar por él. Buenas tardes, soy Dimitri. Se dijo, ay, qué buena idea, nadie se va a dar cuenta. Y entonces... Y la aristocracia lo empieza a apoyar. Exacto. Y empieza a haber una guerra civil. Y al mismo tiempo hay una hambruna fortísima muere el 30% de la población rusa. Ok. O sea, fuerte. Parece ser que porque estalló un volcán en Perú y oscureció durante un año el mundo. Sí. O sea, de esas cosas que... Sí, no, pero eso no fue en ese año. Sí. ¿Te acuerdas que...? No, aquí ya estamos hablando de ¿Te acuerdas si ese año fue brillante? No, pero estamos hablando de 1600 algo y tal. Sí. No, eso sí no creo. El doctor recordando el año y así dice el doctor. Pero ¿te acuerdas que hicimos un episodio de los peores años de la historia? Sí, bueno. Ahorita vemos qué año. Fue como en el dice 700. El doctor, me acuerdo, estaba nublado ese día. Está nublado, ¿no? Está nublado, ¿no? Y el de junto. Sí, cuate. Sí. Se me desinfló el chiste de la risa que me dio. Sí, cuate. Qué raro, cuate. Chale. Tal día nublado. ¿Por qué huele así? Porque él estaba ahí. Huele a cenizas peruanas. No, pero fue en el 700 algo lo del volcán. ¿Cómo sabes que así huelen las cenizas peruanas? Yo fui, cuate, cuando esto todavía era la Pangea.
ver, Claro, y había peruanos y los quemé. A ver, vamos a ver qué año fue. Debe salir como algo así como Russian Famine o algo así. O pon Peores años erupción del volcán que Peruano. oscureció el mundo. Ya puse, pero sigan platicando, ahorita los Sí, voy a decir. bueno, entonces 536. 500 algo, sí, mucho antes. Bueno, el chiste de esto es que hubo una hambruna. No vamos a discutir las razones. Exacto. Pero Y eso entonces y vamos más rapidito para llegar a los. Entonces ya llega Dimitri, se hace pasar por el hijo de Iván el Terrible, quita a Teodoro III y reina por un tiempo, pero luego cae. Y Ok. cae instigado por un tal Vasili, que era un tipo que hacía muchas bromitas. así, todo el tiempo. Vacilando. Sí, todo el tiempo Basilio. estaba. Y entonces, sí, Basilio. El señor Basilio. Porque, tú no podrías vivir en un pueblito, ¿verdad? Ay, el señor Plutarco, venustiano. Ese es bien Plutarco. Teodomiro. Casimiro. Casimiro. Pero no. Casimiro, pero no. Bárbara. ¿Te imaginas que existe el apellido, pero no? Pero. Así como no. Perón, pero no. no. Entonces, Pues Casimiro, pero. Oh. Perón. Perón Ortega. Ortega, Perón. Entonces, oh. Casimiro, Perón, no. Y nos va a escribir alguien. Yo me llamo Casimiro Oye, estoy Perón indignado. Ortega. Casimiro Perón Ortega. Casimiro, Perón Perón Ortega. Ok. Ay, Dios mío. Entonces, este tal Basilio es un cuate que parecía así como del PRD o algo así, porque fluctuaba ahí según o del PRI o de cualquier parte. Y entonces, primero había apoyado, sí, Dimitri, primero había cuando quería quedar bien con Teodoro, entonces decía, no, yo soy testigo de que asesinaron a Dimitri, ¿no? Ajá. Entonces, no, este es un impostor, no puede ser. Luego, cuando ya quedó, no, pues ya no me acuerdo bien, ¿no? Pues no estoy tan seguro, igual le vi mal, ¿no? Ese día no llevaba mis lentes. Sí, eso que no soy Casimiro. Estaba medio lejos, pues, igual ni se murió. No hay que revictimizarlo. Exacto, igual ni se murió. Entonces, pues, yo digo que Dimitri sí debe ser. Se puso a apoyar a Dimitri. Luego le convino otra vez decir que no, porque vio que él podía ser zar. Entonces, dijo, no, ¿sabes qué? Ya me acordé bien. Sí, siempre, sí lo mataron. Yo estoy seguro, yo vi bien. Es más, tiene una cicatriz acá, así como el Mr. Bean, que les voy a enseñar y enfrente de todos. No. Le levantó. Ay, no es. ¿Te acuerdas? Esa es la mejor escena de Johnny English. A ver, vamos a un corte. Regresamos con más de cómo Rusia se formó, por qué es y todo, y sobre todo el enfoque en la apasionante familia Romanov que tanta tragedia los envolvió. Regresamos. Carlos Vallarta, Isabel Fernández, Alex Fernández, Daniel Sosa, El Cojo Feliz, Ana Julia Yeye y muchos más se han presentado en El Showcase, el único show con elenco alternante top de stand-up de México. Todos los martes, 139, Ciudad de México. Boletos en circulocomedy.com. Estamos de vuelta, damas y caballeros, después de este break. Ya estamos de vuelta. Recordarles que Sí, pero tengo unos mensajes. no, mientras yo digo esto, el elenco del Showcase, que es el show que estamos haciendo todos los martes, el mejor stand-up comedy, la de risas, la locura, los mejores colegas nuevos, fregones que se ponen a la altura, que se ponen al tiro. Está por tiempo limitado. La verdad es que hemos tenido mucho éxito, hemos tenido llenos totales. Estamos súper agradecidos, Roberto Flores y yo. Pero si no lo seguimos llenando, no lo vamos a poder seguir haciendo. La verdad es que dependemos mucho de ustedes. El precio es muy accesible. Recuerden, circulocomedy.com. Ahí los estaremos recibiendo. 6 comediantes distintos. Muchos de ellos sorpresa. Muchos de ellos muy famosos. Todos ellos muy chistosos. Gracias. ¿Qué más siguió pasando, muchachos? Cuéntenme. Bueno, yo antes quisiera mandar un saludo a mi hijita Natalia, Nati, y besitos más. Porque me regaló unas corbatas padrísimas y me trajo regalitos de Estados Unidos. Y se me olvidó mencionarlo en el episodio pasado. La corbata que traía me la regaló ella y pues lo menciono ahorita. Nati, te quiero contar que tu papá, el Dr. Stern,
casi nos hizo regresarnos de la comida para grabarte el cachito de déjenme grabar nada más para complementar el episodio. ¿Cómo puede ser? Y ya le dije, no, dentro de 2, Doc. Entonces, chido, padre, ¿eh? Qué buena onda que te regaló eso. Es una linda, siempre se acuerda y me trae regalitos. Ay, el Doc. Aumentando Sterners aquí. @ doctor.stern en Instagram. Ahora sí, los Romanov, muchachos, qué buena onda. O sea, lo de Nati. Sí, yo pues qué buena onda que llegaron los Romanov al poder. Los Romanov son a toda madre. Entonces, Basilio, pues dijo, no, estaba vacilando, no es cierto, sí lo mataron. Y entonces, por cuando él vio que tenía una oportunidad de que lo votaran, entonces se armó una revolución, votaron a Demetrio I y quedó Basilio IV como emperador. Y después se murió, lamentablemente. Falleció después de que logró todo. Ya que me estaba encariñando con el personaje. Esto es peor que Game of Thrones, güey. Lamentablemente falleció. ¿Y cómo? Ay, sí, ya no sé. De eso ya. Causas naturales. Exacto. Sí, claro, de causa, o sea, te mueres cuando llega la muerte, te mueres. Es natural. Y entonces hubo ahí una disputa entre a quién le toca el trono, como siempre, ¿no? Pues que a este, que al otro, que no sé qué. Y la facción en ese momento más fuerte escogió como zar al rey de Polonia, Vladislao. Ajá. De Polonia. Vladislao IV, creo. Vasa. Bueno, vas a saber quién es, porque es reto a saber quién. Vasa. Entonces, pero nunca llegó realmente a reinar, solo nominalmente quedó como zar de Rusia y rey de Polonia, que no es la primera vez que eso pasaba. Y los polacos habían ya invadido partes de Rusia. Ajá. ¿No? O sea, todo esto sucede en una turbulencia muy fuerte, mucha hambre, muchas guerras civiles. Sí, además estaban en bancarrota, así totalmente. O sea, Rusia está a punto de desintegrarse en ese momento, ¿no? Y había un morrillo de 12 años, ¿no? Creo que se llamaba Miguel, pues el niño Miguel, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con el niño Miguel? Que era hijo de unos boyardos. Como mis sobrinos, le mando un abrazo. Que se llamaban Nikita, no sé, no, Nikita Nipone. Nikita Nipone, exactamente. Era de origen japonés. Nikita Nipone. Y entonces pero el caso es llegó a ser zar de Aquinostán y de Aquisistán. Aquinostán y de Aquisistán. Era Fyodor, ya me acordé. El papá era Fyodor Nikitovich. No sé qué. Pero su abuelo se llamaba Román, el abuelo de este señor Fyodor. ¿Por qué te metiste como el micrófono? Y entonces el tal Román, oye, tal vez ni se oyó eso. Nadie lo sabrá. Este señor se puso el apellido de su abuelo, o sea, el nombre de su abuelo lo empezó a usar como apellido y se puso Romanov. De ahí viene, del tal Román y entonces este es el primer Romanov de la historia. Miguel. No. Fyodor. Bueno. Ok, sí. Y este tal Fyodor era enemigo de Basilio IV. Entonces, Basilio IV lo mandó separarlo de su esposa. Y a la esposa la mandó a un convento de monjas ortodoxo. Y a él lo mandó también a un convento. Ajá. Y en el convento lo trataban muy mal y no sé qué. Pero cuando cambian... No es cierto. Fue Dimitri el que lo... ¿Quién fue, doctor? Este es un caso de... Ok, alguno de estos lo mandó separar, pero otro luego lo restauró. Ya. Creo que Basilio es el que lo restauró. Okay. Y lo puso como obispo. O sea, lo sacó del monasterio, ya estaba ordenado, ya era sacerdote y todo. Entonces lo puso como obispo. Porque no perdió el tiempo en el monasterio, claramente. Ajá. Y poco después como patriarca de toda Rusia. El patriarca
patriarca ortodoxo de Rusia. Ok. Pero así fue Dmitri el que lo puso. Ok. Ya, sí. Fue Boris Godunov el que... Ya, ahora sí me acordé. Ok. Boris Godunov es el que era su enemigo, el que lo mandó al monasterio. Y luego Dmitri es el que lo restauró. Perdón, una disculpa. Fue gravísimo mi error, pero... No es posible, pero... Estoy difamando a Basilio. O sea, sí, el que lamentablemente falleció y todavía lo estoy difamando. Falso, hipócrita. Sí, Terrible. perdón. Aquí, no está aquí para defenderse. Sí, Basilio, perdón por hablar a tus espaldas. Ay, está padrísimo mi regalito. De Claudia Torres, muy linda. Torres. Siempre que viene trae regalitos. Qué padre está. ¿Cómo lo habrá hecho? Pues no sé. Pero bueno, entonces llega este tal Fyodor Romanov. Llega a ser patriarca de toda Rusia. Y se pone el nombre de Filareto I. Así como el Papa se cambia el nombre, eso también acá se pone Filareto I. Y tenía un hijo, que era el niño Miguel. Este patriarca tenía un hijo que era el niño Miguel. ¿Qué pasa ahí con el niño Miguel? Pues es elegido, o sea, después de todas estas guerras, es elegido como zar por una asamblea, la asamblea del país, como tal. O sea, lo cual no había sucedido hacía mucho. Como la Duma, ¿no? O algo así. Algo así, los diputados, pues. No me acuerdo cómo se llama. Pero la bueno. Cámara. No. O sea, se reúnen toda la aristocracia, deciden terminar toda la guerra y todos los problemas y elegir al hijo del patriarca, o sea, como si fuera el hijo del papa. Ajá. O sea, bueno, o algo parecido, el arzobispo. Entonces, muy interesante porque primero deciden... Oye, y para todo esto la esposa seguía en el monasterio y ya nadie se acordaba de ella. Así, oigan, disculpen, mi esposo es el patriarca y mi hijo es el zar. Sí, señora, sí. Y nadie ya se acordaba. Oye, ¿tu mamá? ¿Dónde quedó tu mamá? No sé. En la madre. Exacto. Sí, doña Yekaterina. Sí, exacto. No, de veras, mi hijo es el zar. Por supuesto que sí. ¿Ya rezó hoy? ¿Ya se fue a confesar? Exacto. En fin, lo interesante de todo esto es que esta es la fuerza, o sea, esta es la fuerza como fundatriz de los emperadores. Como fundadora, pues, de... Fundatriz. Bueno, ¿cómo se dice? No, hasta los lentes me quité de la fundatriz. Que por cierto no sé ni por qué los traía, pues si ni estoy leyendo. Te ves muy sexy con tus lentes, ¿no? Entonces me los vuelvo a poner. Muy bien, la fundadora o fundatriz. Ajá, de la fuerza de los zares. Porque está uniendo la parte religiosa con la fuerza de todo el Estado. Ajá. Entonces, desde entonces, en Rusia no hay una diferencia como en Occidente entre iglesia y Estado. Incluso dicen que el que verdaderamente gobernaba era el Filareto, el patriarca. Y su hijo era medio títere hasta que ya se murió. O sea, finalmente lo que pasa en esta fundación también lamentablemente falleció. Gracias, yo estaba como de qué. Sí, falleció. De la dinastía Perdón Romanov. por la noticia. Sí. Lamentamos mucho, hermanos. Abrazo a la familia. Es que los... ¿Cómo se dice? En Rusia tuvieron que encontrar en una figura unificadora la paz, ¿no? En un rey, en alguien mucho más fuerte que todos los demás. O sea, por eso digamos que la democracia y todos estos como valores más occidentales que se basan en decisiones en el pueblo y todo eso no funcionan en Rusia. Porque históricamente siempre ha funcionado a partir de figuras con mucha fuerza y ligadas a la religión. Exacto, la ilustración fue muy... O sea, no hubo tiempo de una ilustración. O sea, digamos que la ilustración llegó a Rusia de su peor manera, que fue el comunismo. O sea, el comunismo es un subproducto de la ilustración, pero pues la ilustración más fea, o sea, la parte más horrible de la ilustración, que es violenta, etc. Esa es la ilustración que llegó a Rusia y muy tarde, hasta 1917, ¿no? Sí, como que fue otro camino, o sea, como que era otro, ¿cómo decirlo? Como que se detuvieron en el tiempo. Un poco, obviamente a nivel como de la corte y eso sí había, o sea, por ejemplo, Catalina se escribía, incluso fue educada por franceses, y, o sea, sí tenía Catalina II, que ahora hablaremos de ella, tenía una educación muy ilustrada. Y Pedro I intentó modernizar el país. Libros así de texto.
con dibujos, así. El libro de texto. Qué educación tan ilustrado. Así, mira, Voltaire. Porque la ilustración es de iluminar. Voltaire la página. Voltaire La página. Es decir, termina el libro, termina alguien así de leer las 2 páginas y dice, ¿qué debo hacer? Y abajo está impreso Voltaire el nombre del la autor. página. Ahora está el nombre del autor, Voltaire. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Voltaire. Oye, porque la ilustración viene de iluminar, ¿no? De iluminación de la mente, de saber más, Así es. tener más conocimientos. Así es. Ahora, para que nos ubiquemos en la época, estamos hablando de finales de 1500 algo. O sea, todo 1500. esto, o sea, déjame checar el año exacto en el que empieza a reinar Miguel I. Ahorita te digo. Mijail Primerovsky. Primerovsky. Sí. Primerovsky. O sea, más bien fue a principios de 1600. O sea, bueno, él nace en 1596. Y como decía, llegó a los 12 años al trono de Rusia en 1608. Ahí empiezan los Romanov. Y se muere en 1645. Ajá. Sigue Es larguísimo ese Sí. reinado. Y hay más largos de ellos. Hay varios largos. Sigue Alejo I, que ese también fue muy largo. Fueron casi 50 años, creo, Alejo I. Casi hasta finales 1690 y algo. Alejo ahí estaba molesto. El Alejo. Era muy El molesto con los vecinos de los países vecinos. Y dice, ay, chins, váyanse a la chingada. Nadie quería estar cerca. Por eso fue Alejo. Alejo primero y luego gobierno. No, bueno, luego reino. Alejo primero y luego reino. Exacto. Este señor tuvo varios hijos. Uno de ellos se llamaba Pedro, otro Iván y otro Fiodor. Sí, ¿verdad? Teodoro. Ese es el Teodoro III, el anterior era Teodoro II. El anterior que mencioné. Es muy Sí. importante. Es importante distinguir. Pues, precisión. estamos ahí Y entonces, combinando historias. cuando se muere Alejo I, queda Teodoro III, pero se muere sin descendencia. Entonces pasan sus 2 hermanos al trono al mismo, porque como que traían de, pues, ¿qué? Pues tú. ¿Qué? Pues, ¿qué? Y entonces cada uno traía su bandita. Pues yo tengo ahí mi bandita y así. Mi barrio me respalda. Mi barrio me respalda. Uno traía un bat, otro. Bueno, entonces, total que para que no haya guerra, dicen reinar los 2 juntos. Uno, Iván, pasa como Iván V. Y Pedro Y I. Pedro I. Pero Iván V se muere poco después. Y entonces queda ya solo Pedro I, que es como el más grande de los zares, ¿no? Es conocido Pedro como el Grande. El grande, Pedro el Grande. Y es bien interesante porque su proyecto es interesantísimo de modernizar Rusia. Entonces, en algún momento decide hacer el gran viaje de generación. Claro. Y se viste de un tipo normal y se va a Holanda a aprender a hacer barcos. Okay. Con prácticamente sus ministros de gobierno también vestidos de cualquiera. Ajá. Entonces cuentan, por ejemplo, que la casa donde se quedaron en Holanda... Además era altísimo, ¿no? Ajá. Literalmente era el grande, porque sí medía 2 metros. No, Sí. no es albur ni nada, en serio. Pero además hacían fiesta todos los días. Pinche Don Eric. Le encanta. Ay, el negro de WhatsApp. Ay, era con Curiel. Le encanta siempre a Don Eric. Sí. Sí, medía como casi 2 metros. El OnlyFans así nomás, pues de una vez. OnlyFans, todo esto, pero sin todo esto. Aprovechan. OnlyFans.com/GonCuriel. La Deli, gracias mis Gonlis, de verdad me hacen la vida y me hacen ser Y fit. yo también mi cerebro así. En Patreon. Patreon.com. /Ricardo Star. Es tan poderoso el cerebro del doc que nada más piénsalo, no hables, piensa el URL y lo van a recibir. Ahí está. Y así. Espérame, ellos tardan en procesar, doc. Nadie es tan rápido como tú. Yo tampoco lo procesé. Ya. Y entonces. Bueno, las casas que rentaban, todas las destruían en fiestas. Ah, sí. Porque eran briaguísimos, todo el tiempo estaban bebiendo. ¿Quiénes son? Invitando O sea, eran lo que eran los tandoperos ¿Quiénes son mexicanos. los amigos invitaban, de Gon Curiel, invitaban exacto, a los amigos de Gon. Puros tandoperos en esa fiesta.
Sí, pues destruían las casas. Oye, Total. hubieras visto, hicimos una fiesta en Xochimilco y luego los traje a todos al Gon Curiel Studios. No, qué cosa. Pobres GPI. vecinos tuyos. Ay, doctor, ¿qué vas a estar todo queriendo venir a una cosa que estamos todos saliendo? ¿Querías ir a Xochimilco con los estandoperos? No. Que pero me por hubiera otro gustado lado, que me invitaran. que por otro lado, Es el rollo de no hubiera ido, pero pero onda qué no. mala onda va a que ir? pues sí. A ver, ¿quién va a ir? ¿Quién más va? Con más razón me hubieras invitado. Si sabes que no voy a ir, pues ya quedas bien, Ay, te libras de mi qué presencia. mujer, güey. Quedas entonces, bien. Quedas Te bien y está libras marcando de cómo mi- quedar de mi bien, ¿te das presencia. cuenta? Ok, entonces destruyen las Total, casas. entonces destruyen las casas y no les quieren... O sea, imagínate, es el emperador de Rusia, viene y te destruye la casa, ¿no? Ajá. Y además les aventaba el así oro, así como, ay, tú está cómprate tu para pinche tu refresco. Ándale. Órale. Pero se da toda una vuelta y empieza a contratar científicos y tal, como muy interesante. Nadie hace eso, y menos un emperador ya reinando. Y regresa a Rusia y empieza a hacerle la guerra a Suecia, a Polonia, y bueno, en ese tiempo Rusia no tenía salida al mar. Ah, sí. Ni para el sur, donde estaban todavía los turcos, ni para el norte, que estaban los suecos, ni para el occidente, que estaban los polacos. Y empieza a hacerle guerra a todo mundo, intentar capturar como puertos, y funda su ciudad, San Petersburgo, por Pedro. Ya. ¿No? Que se... Aunque me gusta más Leningrado. Ujú. Petrogrado. Petrogrado. No seas Petrógrado. Leningrado. Saludos Así a le la pusieron, o sea, en la época soviética le pusieron Saludos a la Leningrado. Mars, el sistema Petrógrada. Y bueno, entonces lo interesante de esto es que empieza a traer como lo mejor de ese momento de Europa a la corte, y tan intentó modernizar el país que dejó Moscú para fundar una nueva ciudad, que si ves San Petersburgo, pues es todo arquitectura italiana, porque eran italianos los arquitectos que trajo, o sea, como que intentó hacer eso. Y prohibió que la gente tuviera barba, por ejemplo. Se tenían que rasurar todos. En un país donde todo el mundo iba con barbas hasta acá. En el Y episodio oye, exclusivo ¿será que hasta hicimos los monjes? Así que... En el episodio exclusivo Ujú. hicimos un ¿En serio? análisis de cómo se podría cortar la barba, ¿Cuál? casi de cómo la tiene ahorita, a convertirse en un redneck de Texas. O Valentín Trujillo. Lo analizamos en el contenido exclusivo, les recuerdo. Chale. Está re bueno. Solo 29 pesos al mes. Sí, sí. Puedes ver al doctor baratísimo. haciendo payasadas. Ahora él Qué primero ofertón. tenía el título de zar de Rusia, así se llamaba. Pero en 1721 él empieza en 1682 a reinar después de su hermano Teodoro III, 1682. Y en 1721 se le ocurre, o sea, también fue un reinado súper largo, ya 40 y tantos años. Se le ocurre cambiar el título y se pone emperador y autócrata de todas las Rusias, ¿no? Ándale. Pero no le duró mucho ese título porque se muere 4 años después, a los 52 años. Cabe mencionar que él se casó con su sirvienta. Fue su segundo matrimonio. Se casó con su sirvienta, que se llamaba Catalina, que era polaca. Y pasó algo muy extraño. O sea, la sirvienta, pues bueno, era la zarina por matrimonio, pero cuando se muere Pedro, era tan popular esta mujer que el pueblo la apoya para que ella sea la mera mera. La mera mera, o sea, que ya no es nada más la consorte. Es la zarina, pero ahora ya es la zarina oficialmente es oficial. la Entonces, que Catalina rula, primera. la que, rige. Así es, Catalina I. Curioso, ¿no? O Sí, sea, muy cañón. era así, literal, de sirvienta a emperatriz. Eso sonó a título de película. O sea, de telenovela. De Sirvienta emperatriz. Y así de que jamás volveré a permitir un abuso. Exacto. Me van a escuchar. Cuando sea emperatriz. Y Cuando todos, hablo, me gusta ándale, que tiende me la miren cama. a los ojos. Tiende la cama, Catalina. Y la otra así de... Cata. Pero Doña ¿por Cata. cuánto tiempo? Era Doña Cata. Pero ¿por cuánto tiempo seré yo quien tienda estos aposentos? Sí, exacto. Este tálamo. Y de repente. Y de repente ella con la misma persona. Exacto. A ver, anda. A limpiar, a barrer. Sí, Doña Catalina. Primero era la señora Cata. Y se te cayó este florero. Sí. ¿Cómo era? Esperancita. ¿Cómo era? Qué linda te ves trapeando, Esperancita. Catalincita. Así.
Catalincita. Y así le tiraba el vino. Estuvo bonito. Vas a ir a impermeabilizar todos los techos del palacio. El Dr. Stern, Cocom y yo, con invitados especiales que incluían a Slobodsky, hicimos una serie de sketches. Uno de ellos es el brillante, el que hicimos, que fue wow, que se llama La India Bonita. La historia de cómo Maximiliano andaba con la hija de su jardinero de Cuernavaca, cuando obviamente estaba casado con Carlota, aquí en México. Si quieren verlo, está en el canal de YouTube. Buscan, se llama Sketches Históricos en el desprecio de la historia. Y con eso regresamos después de unos instantes. El Dr. Stern iniciará pronto cursos en línea de literatura, historia de la filosofía e historia de México. Informes en laudante-rsw@hotmail.com. Mientras estos señores siguen discutiendo cosas que no comprendo, vamos a introducir este tercer bloque, solamente recordándoles, el Dr. Stern es un autor publicado, verdaderamente un genio. Encuentran sus libros en Amazon, buscan Ricardo Stern y los que encuentren, compren. Hay otro Ricardo Stern, pero pues igual también son buenos los del otro. ¿Quién sabe? Una porquería. O mejores. Oye, sí, es un genio, Dr. Stern. Gracias, ¿qué libro leíste? El agua del manantial. Y tú de, maldito sea, ese es de los del pero otro. Está mejor que el mío, entonces me hago tonto así. Gracias. Sí. Ay, le eché ganas. Un premio. Sí. Pinche ceremonia. Premio Nobel de Literatura. Chale. Y con esto continuamos. Y entonces buscan quién será ese tal y me encuentran a mí que... Pero luego buscan los libros y dicen, no entendemos por qué el resto de su bibliografía es tan mala. Chale. Claro que no, doctor. Eres muy bueno, excelente. Bueno, y sigamos. Ok, Pedro I. Pues vámonos. Okay. Catalina. Se muere Catalina. Pedro II, que era el nieto de Pedro I, porque el hijo se había muerto, por eso heredó Catalina primera. Pedro II. Y Pedro III. No, todo bien. De Pedro II sigue, creo que una tal Ana. Sí, esa época es como un lío porque Pedro II era como chiquito y se muere dura muy poco, se muere sin descendencia. Queda no sé qué prima. Ana, que creo que era hija o nieta de Iván V, ¿te acuerdas? El hermanito que se muere. Ajá. Y luego de Ana sigue una tal Isabel, que Isabel era hija de Pedro I. Okay. O sea, otra vez regresa. O sea, todo esto es en un periodo muy corto. Exacto, tiempo, todos como que mueren rápido y... Y aquí tengo la lista para que no para que no nos falle. Entonces, si Pedro II sigue Ana, no estaba yo tan mal. Que en efecto es hija de Iván V, ¿ven? Dije nieta, pero es hija, perdón. A ella la sucede un tal Iván VI, que quién sabe de dónde salió, era también ahí un pariente, bisnieto de Iván V. Era un niño. O sea, su sobrino nieto, exacto. Era niño y no duró... No era tan niño. Se murió a los 24 años. Ya no sé. Bueno, cosía el primer para hervor, hoy es tampoco. un niño todavía. Sí. Sigue en el kinder. Pero solo fue zar un año, de 1700. Claramente, pero kinder. Sí, o sea, más bien fue, pero lo depusieron. O sea, fue zar desde que nació, desde bebé, y al año lo depusieron. Por eso sus imágenes son de niño. Ya. Pero vivió todavía hasta los 24, ya nada más que ya depuesto. Sí. Y justamente fue depuesto porque lo quitó Isabel I, que era, déjame confirmar si estaba yo bien, era la segunda hija de Pedro I con Catalina I. Ya, sí. Y entonces, porque tenían dos hijas, Ana, Isabel, pero Ana se muere antes, entonces Isabel es la que seguía y dijo, a ver, este niño... Nada que ver me lo mandan al kinder. Nada que ver con la reina Isabel I. Nada que ver. Me lo mandan a la guardería porque tiene un año y aquí... la guardería. Aquí la emperatriz y autocratriz.
autocratriz. Autocratriz. De todas las rusas, Rusias. Todas las rusas. Voy a hacer, Qué Oh, such a responsabilidad. big bosom. voy a ser yo. Y luego sigue su hijo, Pedro III, y ella le busca esposa. Había una chavita ahí que le gustaba, una alemana, prusiana, que se llamaba Sofía. Y a los 15 años manda, de lo que hablábamos. Pero bueno. Ya da miedo, mano. Sí, dilo. No. Entonces a los 15 años. Sí, el episodio. El episodio que subimos al exclusivo sobre el tema de Sasha Sokol y Luis de Llano, que es que, pues, en las súper antiguas usanzas, entre otras cosas, mencionamos que de repente, pues, eran matrimonios de chavas muy, muy jóvenes con gente muy poderosa, ¿no? Correcto. Pero si quieren que eso lo pueda ver todo el mundo, bueno, ya si se suscriben y lo ven, ya no importa, ¿no? Pero suscríbanse y véanlo, porque Y avísenos, déjenos saber. Déjenos saber si es contenido publicable. Ajá. Porque si pues lo compartimos, y si estamos regando la horrible y pues no queremos eso, entonces no, pero ustedes sí lo pueden ver. Ahí en la página de YouTube, en una computadora, Gon Curiel, ahí sale suscribirse, que queremos que por favor también se suscriban, y unirse, y ahí les sale, no, pues nada más 29 pesos, bien fácil, Triqui, trácatela. Ya puedes ver nuestro contenido exclusivo, que incluye el controvertido tema de Sasha Sokol denunciando a Luis de Llano por este acto que pudiera calificarse como monstruoso. Fíjate nada más, para que te des una idea, Pedro I parece que se murió hace... O sea, ¿ya cuántos han pasado después de Pedro I? Y no pasó nada, o sea, porque esta mujer llega al trono en 1741, Isabel, y tenía 32 años. O sea, la hija de Pedro parece que se murió hace mucho, pero pues no tenía ni 30 y tantos años de muerto, porque su hija era chavita. Entonces, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Ok, siguiente. Sí. De hecho, exacto, han pasado 16 años de la muerte de... Se lo dijo a él mismo. Fíjate, en 16 años todos los que hubo después de Pedro El I. Grande. Pedro el Grande. Pero lo interesante es que Pedro dejó tan cimentado el poder que esas desviaciones de la monarquía no afectaron tanto en el país. Exacto, o sea, hubo como 5 en 16 años. Pero esta sí ya dura 21 años, Isabel. Entonces ya es la primera vez que se consolida. Esta Isabel. Dura. Y entonces casa a su hijo con una tal Sofía, esta princesa prusiana, que la mandan traer a San Petersburgo o algo así. A los 15 años los comprometen, los casan y llega al trono Pedro III. Pero su esposa, Sofía, que para este tiempo ya, desde que llegó a Rusia, se cambió el nombre a Catalina y le pusieron el título de Gran Duquesa. Y Catalina da un golpe de estado contra su propio esposo, lo bota y queda ella como emperatriz. O sea, hasta que venía de Alemania, que ni era de ahí, que no sé qué, queda como emperatriz. Y tremenda emperatriz. Y es Catalina II, la Grande también. La llaman, o sea, la emperatriz más guau. Wow. Fue natural, Para que veas cómo... De veras era de wow. Tenía, y Pedro era como un borrachín, ¿no? Y como un... Ya sabes, los borrachines nadie los toma en serio. Y sí, era como un vagales ahí. Entonces agarra y lo bota. Y él como con que... permiso. Sí, a mí dame una botella. Exacto. Pues a la semana. Exactamente eso dijo. No es broma. O sea, dijo, a mí, yo quiero vivir en paz, denme un lugar, denme vino. No es broma, exactamente eso. ¿No pidió aunque sea una botanita, no? Pues sí, comer bien, beber bien. Pancito, pan negro, mantequilla. Tercera semana. Soy pendejo. Y ya no te disputas. Que también hay una serie. Que siguen llevando vino. ¡No! Ya no es la orden. Hay una serie de esta historia de Catalina la Grande. No la he visto, pero he visto los trailers. Está muy... O sea, sí, seguramente. Pues sí, yo nada más he visto los trailers. Ok, entonces queda Catalina II, que dura, vamos a ver cuánto dura. Pues sí, o sea, de plano Pedro III no duró ni 6 meses en el trono.
No me digas que apenas vamos a entrar a la familia, que todo ya lo... Sí, esta es la introducción. O sea... claro. Hasta Don Eric casi se ahoga. Exacto. Detente. Catalina II dura 34 años. Ajá. O sea, bota y trae unos cambios tremendos. Catalina logra derrotar a los turcos y hacerse de lo que hoy es como la costa de Ucrania. Entonces tenía un plan para tumbar a los turcos y crear un nuevo imperio bizantino. Entonces empieza a crear las ciudades. Era ambiciosa. Era muy ambiciosa. Y empieza a crear las ciudades que hoy son las ciudades principales de Ucrania. Odessa, Simferópol. ¿De Ucrania o de De Ucrania. ¿Pero sean de Ucrania o de esa? ¿Odessa? Sí, también de esa. De esa, la que decías tú. Esa. Esa y esta y aquella. Pero es interesante porque trae alemanes, trae como gente serbios de todas partes de Europa y les daba tierras que les había quitado a los turcos, que eran nómadas en esa zona. Entonces simplemente les da las tierras y Ucrania se vuelve el granero de Europa. Entonces es muy interesante porque lo que ahorita sucede es que los migrantes que llegan a esas zonas o se asimilan a la población ucraniana que ya estaba ahí en pueblitos, o empiezan a hablar ruso. Entonces la población rusoparlante de Ucrania en parte son migrantes de otras partes, sea del interior de Rusia, sea de Alemania, judíos o de diferentes zonas, pero que hablan ruso porque era el idioma oficial del estado, pues. Sí. Entonces hay como esa cosa entre la nación ucraniana, que es lo que había antes, y el proyecto imperial ruso, que era traer gente que ahora habla sus descendientes rusos. Muy, muy interesante. Muchas gracias. Doctor. Muchas gracias. Sí, doctor. Bien, bueno, en mi opinión, los cambios que estaban ocurriendo en aquel tiempo. Ya le tocaba algo. Por favor, sigue bien. Oye, ¿qué haces que te cancelan solo a ti por el episodio de lo de que grabamos para el exclusivo, lo del caso de Luis de Llano? Solo a ti te cancelan, entonces no te convino nada venir, estuviste... No, yo feliz con que me cancelen. Ay, sí, eso me da fuerza. Sí, yo también. Su desprecio me da fuerza. Oye, yo aquí solo el siguiente episodio. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más. Y aquí así dos taches sentados. Y cuando alguien habla, ¡pip, pip, pip! Sí. No, mandas a hacer así dos taches así. O rip. Una calaverita. Unas bichas unos esqueletos. Unas lápidas. No, unos esqueletos acá sentados. Estaría bueno. Ok, entonces lamentablemente fallece Catalina. Sí. No. En 1700. Pero es que acaso toda la gente que vamos a mencionar hoy ya falleció. 96. La muerte es muy fuerte. Es fuerte, ¿verdad? Es fuerte, sí. Es implacable. Ahora, lo interesante de esto es que hay una guerra entre Prusia y Alemania. Prusia y Rusia. Prusia es lo que hoy es Alemania, como Berlín y esa zona. Y los ejércitos rusos ocupan Berlín. Y el plan de Catalina era anexar Prusia, o sea, lo que unificaría a Alemania posteriormente. Ajá. Y luego se muere y llega el hijo, Pablo I, que era profundamente germanófilo. Entonces retira las tropas y se cancela todo. Pero imagínense que Rusia hubiera anexado a Alemania. Que era su propio país, el propio país de la emperatriz no era rusa. Era alemana. Era alemana, entonces estaba conquistando su propio país. O sea, se hubiera vuelto la gran superpotencia del mundo exacto, ese era su plan, unir a Prusia con Rusia. Okay. Y ok. Sigue su hijo, que no dura mucho, lo asesinan. De 1796 a 1801 lo asesinan a los 47 años. Un muchacho muy débil. Muy débil. Sí, o sea, sí trataba de cargar algo. No puedo. Si le tenía. Tu mamá llegaba a ver. Muchachito, eres un espagueti. Eres un Pablito. Porque no te comes tus verduras. Tus zanahorias.
Sí, hay tres zares Romanov asesinados, ¿no? Si mal no me equivoco, que son Pablo, Alejandro II y Nicolás II. Ok, después sigue Alejandro I, hijo de Pablo I. Que fue el que peleó contra Napoleón. Que primero eran amigos. Y... Bueno, medio obligado, ¿no? Pues así... Pero firmaron, muy buenas tardes, amigo mío, ¿no? Firmaron un pacto de no agresión, no sé qué. Pero ahí el Putin fue Fue el Putin francés. se oye así. ¿Quién es el Putin? Napoleón aquí? invade Rusia en esta Y época y este hombre, Alejandro I, tenía tanta decisión que cuando entran las tropas francesas a Moscú, él decide quemar Moscú. Quema toda la ciudad, quema todos los el grano, todo para que se muera de hambre en el invierno Napoleón. Y toda lo logra. la tropa, y lo logra. O sea, está dispuesto a sacrificar su ciudad más antigua, más poderosa, para poderlo vencer. No manches. Y lo vence, efectivamente. Sí. Y también fue Gran Duque de Finlandia. En ese tiempo estaban unidas Rusia y Finlandia. No, Que ya es de- Napoleón le da Finlandia. Que ya es de, oigan, ya llegamos, ya no hay más. Exacto. Ya no hay fin. más. ¿Cómo le ponemos a esta tierra? Pues Finlandia, la tierra del fin. Exacto. Y por cierto, no se debe decir Tierra. finlandés, ¿verdad? ¿No? Se dice finés Finés, porque es como decir inglaterrés. o dinamarqués. Casi dicen en Argentina, pero Ugh. dinamarqués. Perdón, ¿Qué tienes argentinos con los los amamos, pero pues sí, dinamarqués tienen está ellos? Amigos, que hablan amigos. así. Y poneles el tache. Sí. Poneles el tache. Entonces, Primero dice que las Malvinas son mexicanas. Y ahora- luego dice. Bueno, por lo menos no hiciste que inglesas, ¿Cómo pues. decimos esto? Y bueno, ¿por qué Listo. no? Inglesas también. Casele, Y boludo, ¿qué te pasa? Ya. Ya. Así es, Finlandia. Saludos a nuestros hermanos argentinos. Después, ¿Y Finlandia. hermano de quién? Mi padre y mi madre tuvieron cierto hijo. No Yo ellos. no soy hermano de cualquiera. La Sí, Finlandia bueno. actual nace Hijo único, ¿viste? independizándose de Rusia. Ok. Luego el hijo de este señor Alejandro I es Nicolás II. Primero, perdón. Ay, caray. Nicolás I. Ahora, a Nicolás el padre, Alejandro I, le estalla una revolución, que es un grupo de liberales ilustrados. ¿De qué años estamos hablando? 1825, 27. Sí, aquí lo tengo. Pero fíjense que Nicolás I Después se aprobaron no era hermano de Alejandro. No era hijo. ¿Ah, no era el hijo? No, era hermano. Ah, ok. Era hijo, era Nikolai Pavlovich, era hijo de Hijo Pablo, de Pablo. I. Ah, ok. Ah, O sea, estos dos eran Disculpe nietos de usted. Catalina la Grande. ya. Y nace en 1796, o sea, justo el año que se muere su abuela. Y fue zar entre 1825 y 1855. O sea, Ok. sí duró. Y le toca una revolución, que es la primera gran revolución de Rusia, liberal. Y ahí descubre que la Revolución Francesa sí se le metió a Rusia. Y entonces tiene que desmodernizar Rusia. Por cierto, también era rey de Polonia. Ah, también. Igual que su hermano Alejandro era rey de Polonia. Ajá. ¿Por qué Ok. eran reyes? Por eso sí no sabía. Porque Polonia... ¿Catalina conquista Polonia o qué? No. Bueno, una parte de Polonia. Y luego Napoleón recrea Polonia, que ya no existía en ese momento. Porque tenía una amante polaca. Es como Aguascalientes de Santana, ¿no? Que era de Zacatecas, ¿no? Sí. Aguascalientes. No, ¿cuál amante? ¿No era su tercera esposa? No. Ok, pensé que era su tercera esposa. Ok. Y entonces crea el Gran Ducado de Varsovia. Y cuando se acaba la época napoleónica, Rusia se queda con el Gran Ducado de Varsovia. Y entonces se vuelven reyes de Polonia los romanos. Así como hubo otros reyes de Polonia que fueron zares de Rusia. O sea, siempre han estado Siempre Sí, han estado como cambiándose peleando. de territorio. muy ligados. Ajá. Ok, después de Nicolás I sigue Alejandro II. Que Que lo manda. Este era a diferencia del otro, sí, no, este es el que mataron, sí. Este es un reformador, o sea, el otro era uno que quería volver a Rusia de nuevo como
absolutista, pero con una iglesia fuerte, y intenta resolver los problemas de forma un poquito más hippie, y entonces libera a los siervos, o sea, se acaba la servidumbre en Rusia, y lo matan. O sea, después de que hace eso, lo matan. Entonces el que sigue, que es Alejandro III, es todo lo contrario. Dice, que era un monote, ¿no? Así. Enorme, parecía de cadenero. Ajá. Sí, ¿no? De hecho, se supone que salva a su familia de un accidente en el tren, bueno, de un atentado. Sí. El tren que se descarrila el tren o no sé qué y queda todo aplastado, y él así levanta el techo y se escapan sus hijos, incluyendo a Nicolás II. De niños, o sea, porque estaba tan fuerte, y así que él levantó así para que salieran, y luego salió él y así. ¿Ah, sí? Sí, no, es que era una cosa enorme, pero además era un tipo que decía, es que era su padre, ¿no? Si mi padre liberó a los siervos y liberalizó todo, y entonces todo progre, y lo mataron, entonces yo tengo que tomar el camino contrario. Y entonces empieza a meter unas medidas súper fuertes o sea, por ejemplo, sus ministros eran todos como feudalistas, ¿no? O sea, de volver al feudalismo, rechazar por completo Occidente y todo. Muy Putin. En retroceso. Putin, y ahora todos estamos obsesionados con todos. Son Putin. Es que Putin lo es todo, también por eso estamos Putin lo es todo. Eso es propaganda rusa. Putin lo es todo, camaradas. Yo tengo las Sputnik. Traigo las Sputnik. Y su hijo Nicolás era muy guapo, pero pues no muy brillante, como todo buen guapo. No. Excepto yo. Doctor, qué excepción. Siempre hay una excepción a la regla. Pensé que oí decirte que decepción. Qué decepción que seas tan y entonces, poco guapo. Pues no se sentía para nada preparado este muchacho guapetón. Nicolás II. Esto ya es ya empieza el siglo XX. Ya. Ajá. No, era 1800. Pues ya cerca, 80 y algo. Ahora, eso hace que ya ellos estén viviendo verdaderamente en un mundo antiguo. Sí. La idea del reinado del padre de Nicolás II es volver a la antigüedad, o sea, la antigüedad rusa, las tradiciones rusas, para blindarla de las revoluciones, que es justamente lo que está sucediendo en Europa Occidental. O sea, si nos adelantamos un poquito, por ejemplo, Alemania, cuando viene la Primera Guerra Mundial, Alemania no perdió la guerra, le estalló una revolución. O sea, imagínate, estás luchando una guerra de ¿cuánto fueron? 4 años, y de pronto, bueno, ya perdimos la guerra. ¿Qué? ¿Cómo? No, pues estalló una revolución en el país. ¿Qué? No, o sea, algo así. Entonces, esas son las cosas que están viendo, y la forma de resolver lo que tenía Alejandro III era volver a las tradiciones y todo eso, que no funciona, y termina habiendo muchos experimentos tontos de guerra contra Japón. Japón se está saliendo como de su letargo es que imaginemos que Rusia colinda en el oriente con Japón, con Polonia y casi con Alemania, y con Alemania en ese momento. De hecho, en ese momento con Alemania. Y por el otro lado con Japón y China y Corea y todo. Entonces, pues, que nos imaginamos el tamaño, ¿no? Y era una superpotencia. ¿Cómo controlas eso? O sea, imagínate, el zar, yo creo que jamás estuvo. Ningún zar habrá ido para así que agarre un tren. ¿Te imaginas en tren cuánto hacías? Bueno, que se construyó el transiberiano, por ejemplo, con puro trabajo casi esclavo. El transsiberiano. No hables de eso, ¿eh? No, Ay, no. Es muy peligroso. Sí. Hay que respetar. Hay que respetar. Entonces ahí es la época del transsiberiano. El transsiberiano, sí. Entonces, bueno, pues es una mezcla de todas esas cosas. Lo cierto es que ya en la época de Nicolás II se empieza a modernizar mucho Rusia y empieza a volverse una potencia económica importante. O sea, para esto Alejandro III pues se empieza a enfermar de los riñones y se dirige hacia Grecia como para buscar un tratamiento médico. No sé por qué razón se le ocurrió que en Grecia había... Bueno, y de camino a Grecia, creo que en Crimea, justamente pasando por ahí, se muere. O en algún punto camino en su viaje. Ya no llega a Grecia. Y Nicolás II pues, seguro estaba ahí con una muchachona así. No, pues tú... Dime un fun fact.
A ver, te preguntaron un fun fact. ¿Nos lo quieres compartir? Bueno, en el exclusivo hablamos de el ligue. Chequenlo. El ligue. Qué bárbaro. Sí, ligue de Tinder. Traemos un contenido exclusivo. De Bumble, por favor. No, Bumble, ¿qué te Tinder pasa? ni que 8 Tinder, cuartos? No. Entonces, chéquenlo. No, Sergio, que la de risa. Si se lo quieren ligar, les recomiendo que se metan al episodio porque van a conocerlo un poco mejor y ya saben qué mensaje mandarle. Ajá. Ya sabrán qué mensaje. ¿Justo ese? La gente sí va a saber pues leerlo. sí. Bueno, Ajá. entonces se muere y pues te digo que estaba ahí hablando de fun facts o algo así. Y de repente oiga, señor, espéreme. Sí. No, es que ya es usted el zar, ¿no? Órale. Su padre acaba de morir, entonces tómala. Sí, yo creo que dijo, pues el fun fact es que no estoy preparado para ser zar. Sí. Pero bueno, pues ya tenía 5 hijas, ¿no? Ujú, y un hijo enfermo hijo, de... ¿Cómo se llama? hemofilia. Hemofilia. eh, Amaba a los hemos. Se llamaba Alexei, que es Alejo. Sí, no es la generación correcta. para No, el chiste. pero también estaba triste también el niño. Estaba enfermito, pobrecito. Sí, sí. Y se ¿Eso, llama- ¿Eso qué es? ¿Cómo es? O sea, le pegan y se hace un moretón hasta que todo él se convierte en un... No, es más pues, difícil sí, de controlar. Pues simplemente no coagula las Más sangre. difícil o de sea, te controlar las cortas, pues puede heridas. nunca parar. Y eso tiene que ver con la mezcla genética de muchos familiares. Pues las mujeres son transmisoras o portadoras, pero no les da la enfermedad. Ujú. Y entonces parece que, bueno, no parece, la reina Victoria tenía esto y pues de la reina Victoria vienen todos los reyes y príncipes de Europa después de ella. ¿Y Entonces, qué pudo ser la causa de que ella tuviera eso? pues, Un contagio. Beto a saber. Beto a saber. No, pero es genética. O sea, más Sí. bien- Beto primero. Beto primero. primero. Beto. Y entonces, pues Zarevich tenía esto, lo pueden ver en el episodio de Rasputín, Ah, muy bueno. porque la Hicimos zarina con Franevia ese. es la que lleva a Rasputín ahí. Pues fíjate, Rasputín. Putin. Es Putin otra vez. Ya desde, a lo mejor es el mismo, a lo mejor Rasputín. no se murió. Oye, alguien Se ya hizo quitó la conexión? barba. Alguien ya hizo la conexión, somos los primeros. Somos los primeros que se dan cuenta que es el mismo. Se Deberíamos quitó la hacer barba. un sketch de ja. Sí. Nadie sospecha de mí, soy inmortal y soy... Porque te acuerdas que no lo podían matar. Y dice, mi barba raspa. Sí, era bastante importante. Mi barba raspa. Sin ella ya no raspa. Por eso soy Rasputín. Pero ahora solo soy Putin. Putin. Porque ya no raspa. Yo ahora me quité la barba y ya soy Putin. Ay, doctor, no. Chale. Ay, doctor, no. Todo iba bien. Ya, miren, no lo borren ni nada. Cancélenme a mí. Él es una persona ejemplar en la sociedad moderna. Perfecto. ¿Se dan cuenta él no del tiene peligro nada que ver, se que están escandaliza. teniendo los comediantes ahorita? Ay, güey. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque cuando pasa algo donde dices, mames, alguien dijo una cosa que sí fue irresponsable, o no, o lo que sea, pero estás viendo cómo se toma o tal, te das cuenta de que sí has dicho y hecho cosas que no están chidas. O sea, te das cuenta. O sea, cuando tú estás viendo que alguien más hace algo, dice algo, que no es tomado bien, que tiene sus razones de causar escosor, problema, evalúas lo que tú también dices. Es así, güey. O sea, no es miedo, es... Precaución. Mira las piernas cómo le están temblando. ¿De qué? Es precaución. No es- es precaución. No es miedo. Es revisión. Es deconstrucción. Revisión de la palabra. Eres un deconstruido. Si es deconstrucción, será lo que sea, pero sí lo platicaba yo con Don Eric. Siempre nos hemos manejado con mucho respeto y todo, pero claramente en el pasado seguramente hicimos chistes que fueron desconsiderados y potencialmente dañinos. Solo es... Y por todo eso el eran humor. graciosos. Pues sí, pero... Así, a ver, vamos a hacer un chiste que no moleste a nadie. Así. Knock, knock. Sí, No se dice que no sea- Entonces no el se dice- pollito se cayó y se pegó. No se dice que no sean chistosos, de hecho... Se llamaba Qué resistol. animalista. Que- De hecho, exacto, ya porque ofendiste son al pollito. chistosos, tienen éxito y por eso es tentador. De repente hacer un chiste de algo que es inmediatamente chistoso a una gran mayoría de personas y tal vez lastima a unas cuantas. Es una cuestión de revisar. Sigamos. Señores, quieran mucho a Gon. Gracias. Ok, sí, ok. Entonces, pues Rasputín llegó al palacio precisamente porque era un charlatán y un monje, curandero. un curandero, monje, quién No. sabe qué.
pues, un tartufo, un charlatán que pues prometió curar al zarevich. Vich es hijo de en el ruso, zar. entonces el hijo del zar era como el heredero, el título del heredero, el zarevich. Entonces ofrece curarlo y no sé qué, y pues pura charlatanería, pero lo que sí es que pues mientras tanto se ligó ahí a todas. Dicen que a la propia emperatriz, quién sabe. Rasputin, hour of the Russian Así queen. es, andale como un Osho, ¿no? Así que Ever gone. Rasputin. Buenísima esa canción. hasta que pues deciden asesinarlo los boyardos. No eran los boyardos. Y Pero lo ¿quién intentan- se me olvidó quién decide asesinar a Rasputin? Pues también eran unos No, nobles. pues era ahí. como un grupo. Era un grupo de nobles, gente Sí, con influencias. boyardos. Que decían, ya está influyendo demasiado en las decisiones del zar. Exacto. Y ya no nos Pues lo invitan conviene. a cenar, Lo envenenan. lo envenenan, Lo envenenan, le no se disparan, muere. lo echan al Disparan, río. no se muere, entonces, echan al ¿qué? río. Así, volveré. Sí, así siguiéndose en el río. Y seré millonario. Ya congelado ahí en el río y Volveré. y conquistaré Ucrania. Volveré en forma de Y la Putin. OTAN se acordará de En mí. forma de espía de la KGB. Exacto. Y entonces, bueno, ahí está todo el episodio de Rasputin. Un año Que sin tampoco tu estuve yo, ¿verdad? No, estuvo Franevia, Cocom y yo. Buenísimo, chéquenlo. Pero sí sería bueno hacer uno nosotros. No, pues estuvo buenísimo, pues vean. Bueno. Buenísimo. Y entonces, pues llega finalmente la revolución rusa, que no vamos a decir nada de la revolución rusa porque ese sí es un episodio Pero bueno, completo. finalmente los agarran a toda la familia imperial y los llevan a Siberia en una casa, la casa Ipatiev. Hoy es un santuario. En Rusia se les venera mucho como mártires. Y los matan. Así. Y los matan y los entierran en fosas comunes. Oye, ¿qué habrán vivido, no? Sí, de hecho, incluso dos de los cadáveres, justo el del Zarevich y el de Anastasia, se encontraron hasta los 90, ¿no? O sea, ¿Qué habrán vivido? Imagínate el llanto, imagínate el desconsuelo. ¿Sabes a lo que vas? ¿Qué le dices a tus hijos? ¿No los transportaron en primera clase? ¿cómo sabes? Pues ya los van a matar, no creo que le inviertan. Era una sociedad desclasada, sin clases. Sin clases, claro, fue de órale, como todos. ¿Por qué menos chido que los demás? Buen punto, Sí, además Zar. los pusieron así como para una foto y ahí... Ah, sí. Sí. Entonces, sí estuvo. Y además mataron a la servidumbre, a todos. y esas decisiones, o sea, ¿quién ¿qué las tal? tomó? Encanta, muy comunistas, pero también a la servidumbre. ¿Y esas decisiones quién? ¿Stalin, Lenin, Trotsky? ¿Quién? No, Puro Lenin. debió ser Trotsky, porque era el líder del ejército. Capaz fue Lenin. O sea, Lenin era el máximo, Lenin era el top, pero... Trotsky era la parte del ejército y Stalin era la parte de las nacionalidades. O sea, Trotsky que luego se hizo... Ay, me corrieron. Maldito Stalin. Sí, y dedicó su vida a chingar. Así acá vino como héroe. a Dedicó hacer- su vida a chingar. Y él fue el que dijo, sí, fusilen a la Bueno, familia. es que entre los dos no hacías uno. No, Stalin eran y iguales, Trotsky. Y ¿no? Lenin, sí, pero bueno. No. ¿Sí eran Stalin. iguales? Pues el más malo probablemente era Lenin. No Ese sí es una de las sé. personas más malas que han existido. O sea, Lenin era malo por sus ideas y porque las iba a aplicar como tal. Stalin era malo porque era cruel y no le importaba en absoluto otra cosa que... Su poder. Sí, pero el poder por sí mismo, o sea, ni siquiera... Era una psicopatía mucho más complicada. Y Trotsky era como Lenin, pura idea, ¿no? Y las ideas finalmente llevaron a la misma crueldad, pero probablemente hubiera sido aplicada de otras maneras. Entonces, sí. hay una película complicado. muy buena que muestra la relación entre Lenin y Stalin, ¿Ah, sí? que es de Sokurov, es rusa la película, y la recomiendo mucho, pero no me acuerdo cómo se llama. No, la de Anastasia. No, no es de Disney. No es de Disney, pero sí es animada. Es de Bueno, pero Anastasia. busquen Sokurov, película, Meg Lenin, Ryan. algo así, les va a Sokurov. aparecer. Y, Le va a aparecer. y hay una serie, Sí, muy buena. había una serie en Netflix hace De hecho, es un parte, año. es una tetralogía que es Lenin, Hitler, Hirohito y Fausto de Goethe. Así las puso como tetralogía. Ay, perdón, es la pizza. Y está muy bueno. Y hay una serie rusa de Trotsky, una parte filmada en Coyoacán, por cierto,
Muy recomendable, que no sé si sigue en Netflix o si Netflix la canceló. Pues si quieres cierra. Es que justo llegaron las pizzas. Entonces, Sí, qué sí, mejor sí. momento. La deli. Ay, qué historia. Y entonces ya... ¿Y luego qué pasó con la familia? O sea, ¿qué más Ya. familia hay? ¿O qué? Pues bueno, es que hay justamente pues eliminaron a los más posibles, pero pues siempre queda el primo, el yo qué O sé sea, qué. hay- Sigue habiendo ahora De hecho, en Romanov. 2021 fue la primera boda en Rusia. Porque en Rusia los quieren muchísimo a los romanos. O sea, y ven a Putin como regente. O sea, el monarquismo en Rusia ahorita es fortísimo. ¿Pero cómo lo pueden ver como regente cuando está haciendo esas atrocidades? Pues porque Pues les no. encantan esas atrocidades. No, pero pues ese no es regente, No, es re regente. mala gente. Sí, es de... Ya cancelé los bombardeos. Es regente. Regente. Putin es regente. Sí, sí, sí. Pero sí, exacto, hubo una boda de un Romanov hace poco. Sí. en Entonces Rusia. hay una como Siempre que hay recuperación. un pretendiente, pues hay un pretendiente al trono de Francia, un pretendiente al trono de Austria. Y en las iglesias ortodoxas rusas hay siempre íconos con Nicolás II. Sí, son santos, son considerados Son santos. santos. Toda la familia. Con No. santos mártires. Eso está impresionante. Sí. Por esa unión que Ah, decíamos entre la hay iglesia y otra el cosa Estado. muy buena, que es el documental de este hombre, no me acuerdo cómo se llama, Marquina, La Revolución Conservadora, que es el proyecto político de Putin. Es un documental muy muy bueno, bastante reciente, donde sale como cuál es el proyecto de Putin y cómo es su relación, por ejemplo, con la monarquía y todo. Muy bueno. Muy Ok. bueno. Recomendable. Pues ya lo tienen, damas y Pues caballeros. así acaba la historia de la familia Entonces, Romanov. Desde la película rusa, pasando por el documental y llegando a la película que Don Eric erróneamente cree que es de Disney. Pero no, Anastasia no es de Disney. no. Te lo mandé. ¿Quieres apostar? ¿Cuánto quieres La apostar? cena de... Va. Ay, de plano. ¿Tú pagas las sí. pizzas? Va. Vamos a checar. Ay, Don Eric. Seguro me manda un pinche link ahí de De RT. MSN. RT. De MSN. Ya habla de los Romanov y de los Putin. No, güey, no es Disney. ¿Está en Disney Plus? No. Estaba, ¿no? Desde- Seguro ya desde- la Se cancelaron. la mandé. A ver, Anastasia. Ok. Anastasia es una película de animación. Léelo, por favor. Órale. Anastasia Yo es una pienso que película de animación estadounidense de 1997 producida por 20th Century Fox. Ay, don Eric, muchas La gracias primera por las película pizzas. producida por Fox Animation Studio. Híjole, Y la verdad es que pues, sí, sí. pues yo no hubiera apostado con él. Además, yo lo que sí digo es que es una apuesta que no es válida. Mira, está en Disney Plus, pero Porque no es de Disney. no es válida porque tú no tenías nada que perder. De todas formas, tú las ibas a invitar. No, más bien yo no tenía nada que ganar. No ganó Ah, nada. no. ¿Que perder? No, los dos. Porque no. sí. No, Ok, porque- olvídate de las pizzas. Me debes 200 varos. Apostamos 200 varos. ¿Está bien? Va. No sé, yo qué sé. Eso costaron las pizzas porque las conseguí en descuento. 250. No, 200 dijo. No, Ah, qué dijo, chingado. sí, sí. Está bien, dije 200. Está bien, dije 200. Oigan, pues qué placer. Muchas gracias por compartirnos tantos datos, tanta perspectiva. La verdad es que de repente uno escucha, no, pues Anastasia, los Romanov, ay, sí llegaron los bolcheviques, y ay, todo. Pero ¿por qué? ¿De dónde salieron? ¿Quiénes eran? ¿Cuál es la relación con la historia ancestral, no? Iván el Terrible y cosas todavía anteriores. Pues aquí lo tenemos, damas y caballeros. Así que solo en el desprecio de la historia y más con nuestro querido Sergio Mendiola. Super cool. Y todo. muy pronto el mucho episodio gusto. de la Revolución Rusa se urge. Ah, La Revolución Rusa va a estar urge. Muy bueno. Ya les dijimos 600 veces, pero si ya llegaron hasta aquí, se meten al contenido exclusivo. Ahí pueden ver el episodio de la opinión del tema Sasha Sokol denunciando a Luis de Llano. Consideran quienes están ahí que hay que salir. Bueno, coméntenlo y bueno, no piensen que no los vamos a recompensar. Ustedes pagan, se meten, comentan. Si sí les gustó Él les si no, no devuelve importa. sus 29 No, de ninguna manera. De ninguna manera. Personalmente va a ir a sus casas. Vamos a subir, si no queda, vamos a subir un contenido extra, que es, o sea, Don Eric sube ¿cuántos subimos a la semana?
1 o 2. 2 a la semana, pues ahora esta semana habrá 3. ¿Ok? Por favor, comenten. Es muy importante. Compartan. Si les gusta, compartan. Ya está bostezando el dog. Ya Suscríbanse al canal, suscríbanse al Patreon, compren mis libros, métanse al OnlyFans o yo qué sé qué es eso. Ay, no, mija. Sí, eres el primero que se suscribió. Y luego, Sergio Mendiola en Aro con H en Facebook, en YouTube, perdónenme. Sergio Mendiola Aro. Y también en Facebook, si y también en Facebook, para que sean cuates y todo y se lo traten de ligar. Que además buena falta que le hace. También hicimos un episodio del liga. No me ayudes, compadre. Ahí sí. Y luego, No me ayudes, compadre. No me ayudes, compadre. Sí. Don Eric es arroba soy Don Eric. Sigan la cuenta. La gente que quiera venir al show de El Showcase, nos escriben a arroba El Showcase MX. Siguen la cuenta, me mandan mensaje directo. Gon, mándame una promoción para el showcase y les mandamos una promoción. No porque nos haga falta, pero porque quiero consentir a los Despreciers. Muchas gracias. Estamos todos los domingos a las 5 de la tarde, nuevo episodio en mi canal de YouTube Gon Curiel y todas las plataformas de podcast. Gracias, Sergio, otra vez. La Delia, nunca seamos como gente mala como Rasputin y Iván el Terrible y más gente que mencionamos hoy. Gracias. El desprecio de la historia.